Buenas tardes, agradecido con la profesora Jacqueline Richter por la invitación a esta cátedra en la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Reinaldo Jesús Vilarte Lamuño. Les voy a hablar sobre el salario en la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a hablar de una primera decisión sobre qué se considera salario. Después vamos a hablar un poco sobre el salario normal. Vamos a hablar también sobre el principio de igual salario por igual trabajo, sobre el pago del salario en moneda extranjera, sobre el base de cálculo de las utilidades, sobre la base de cálculo de los descansos y feriados en casos de trabajadores que deben un salario variable, sobre lo que es el valor del cetatique socialista para terminar con los beneficios no salariales. En la primera sentencia dictada por la Sala de Casación Social, la sentencia 1741, dictada en fecha 15 de diciembre del 2010 en el caso Taco Taco, la sala define el salario como una retribución que tiene la intención de compensar el trabajo que realiza el trabajador para su patrono, que se integra a su patrimonio y que es libremente disponible. Si nos paramos en la idea de la sala sobre qué se considera salario, pareciera ser que la primera conclusión a la que tenemos que llegar es que cualquier pago que reciba el trabajador que no tenga la intención de retribuir su trabajo no debe ser considerado el salario. Entonces, ahí podemos comenzar a sostener que unos gastos de representación no son salario, unos gastos reembolsables no son salario, que un plan de acciones posiblemente no sea salario, que el uso del vehículo posiblemente no sea salario, que un beneficio de alimentación adicional al cestatique socialista no sería salario, que el pago de los gastos de gasolina capaz no serían salario porque no tiene la retribución, la intención de retribuir el trabajo, que pagos por temas de salud o temas educativos del trabajador o de su familia tampoco son salarios. Entonces, ahí comienza a entrar este tema de los bonos que hemos venido viendo que han otorgado algunas empresas entre el año 2018 y el año 2025, sobre todo con especial hincapié en la política de compensación que desarrollaron las empresas entre el año 2018 y el año 2021, donde vimos temas como ajuste a la compensación de los trabajadores como consecuencia de la hiperinflación, algún pago de traslado e inclusive algún tema de ticket de gasolina o bono de gasolina para tratar de subsidiar de alguna forma el gasto de gasolina al trabajador ante la escasez del combustible. También vimos pagos especiales por temas educativos como consecuencia de la crisis económica y el bloqueo. Igualmente vimos pagos por temas de salud derivados de todo lo que fue la crisis sanitaria con ocasión del COVID-19. Entonces, ahí vemos que sí, la intención de la sala es sostener que para que un beneficio tenga carácter salarial, la intención del patrono tiene que ser la de retribuir con ese pago la prestación de los servicios, entonces en ese caso estaremos ante un concepto salarial. Si la intención del patrono no es o no ha sido la de retribuir el trabajo que efectúa el trabajador para su patrono, entonces en ese caso estaremos ante un beneficio no salarial. De hecho, inclusive, si vemos la norma, el artículo 104, no vemos que esa característica esté allí de esa forma tan clara. Más bien el artículo 104 ha sido una evolución de una larga discusión de lo que es el salario, una discusión que prácticamente arranca hace casi ya 50 años con el laudo de Sidor, que sigue con la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa del año 1988 con ocasión del bono compensatorio fijado por el presidente de la República, Jaime Lucinchi, donde se declara la ilegalidad del decreto y se considera que el bono compensatorio era salario. Después ya termina de reventar esta situación del salario en la tripartita que fue desarrollada durante el segundo gobierno del presidente Caldera, que deriva en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en el año 97, donde básicamente son tres temas los indispensables en materia de la ley del trabajo, como son prestaciones sociales, indemnización por terminación de servicio y qué se considera salario, donde inclusive algunos bonos fueron salarizados para ampliar la base de cálculo de los beneficios, porque si recordamos, durante los años 90 existió la política de compensación, de bonificar el salario de los trabajadores, lo que terminó de desalarizar el ingreso de estos, lo que conllevó a que la base de cálculo de sus beneficios laborales se viera afectada, situación que estamos repitiendo en la actualidad, con lo cual esta sentencia que tiene ya casi 15 años, hoy en día nos va a permitir en la actualidad determinar o no cuando un concepto se considera salario o no, ya que inclusive el artículo 104 actual es muy similar al artículo 133 de la ley derogada. Una segunda decisión es una decisión donde se toca el tema de la propina, considerando la propina como elemento integrante del salario por tener esa característica que el legislador prevé en la norma de que sea regular y permanente. Es así como la Sala de Casación Social del TCJ en la sentencia 1579 dictada el 21 de octubre del 2008 en el caso Ratán, señala uno que el derecho a recibir la propina representa para el trabajador un elemento que conforma el salario normal, pero aclarando la sala que forma parte del salario normal el valor que para el trabajador representa el derecho a recibir la propina y que las cantidades que paga voluntariamente el cliente no va a ser considerado salario. Entonces, ¿qué pasa? Es fundamental que las partes en el contrato de trabajo, en la política de beneficios o en la convención colectiva, pacten que parte de esa propina es o no salario, porque además el pago que realiza de forma voluntaria el cliente no debe ser considerado salario por una simple razón. Es un pago que hace un tercero. Entonces, si el salario es una contraprestación o si se considera desde esa visual que recibe el trabajador por los servicios prestados para su patrón, entonces el obligado a pagar el salario es el patrono y no un tercero. La única forma que un tercero pague el salario es que ese tercero pague el salario por el patrono para sustituirse entonces en ser el acreedor del patrono por esa obligación que él tenía con su trabajador. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuándo puede ocurrir eso? Bueno, es probable que una contratista tenga una situación económica apremiante y el beneficiario de la obra o del servicio decida pagar el salario de esos trabajadores sin asumir que él es el patrono para ayudar de alguna forma a esa contratista y de repente compensar la deuda que ella tenga con el contratista. Entonces, ahí vemos un poco cómo podría existir algún tipo de ejemplo que está mucho más cercano a lo que es el derecho civil que al derecho del trabajo. Una tercera decisión, una sentencia que habla del principio igual salario por igual trabajo. En esta sentencia dictada el 27 de mayo del 2008 por la Sala de Casación Social, sentencia 735 del caso de British Airways, la sala entra a estudiar lo que es en principio igualdad porque considera que existe una discriminación por nacionalidad con ocasión de una demanda interpuesta por una hermosa venezolana donde reclamaba que ella debía devengar un salario igual a lo que devengaba
una aeromoza británica y en ese sentido la sala, tomando en consideración tres elementos básicos del principio de igual salario por igual trabajo, determina que había que pagar lo mismo que ganaba una aeromoza británica. ¿Cuáles son esos elementos? Pues el primer elemento, que ocupen el mismo cargo; segundo elemento, que se realice en la misma jornada de trabajo; y el tercer elemento, que exista los mismos niveles de eficiencia. Este tercer elemento creemos nosotros que es el más complicado de determinar, porque es muy complejo llegar a establecer o probar que dos personas tienen el mismo rendimiento. Inclusive, posteriormente, en la sentencia de cervecería regional, la misma sala de casación social señala que para aplicar el principio de igual salario por igual trabajo, el demandante debe probar las tres condiciones que se establecen en la legislación laboral para que sea aplicable el principio de igual salario por igual trabajo. Entonces, para que lo tengamos un poco más claro, imaginémonos que un jugador de béisbol que batea 300 de averaje, empuja 100 carreras y eh, batea 30 jonrones, ¿sí? Gana $2 millones; y un jugador que batea apenas 250 de promedio, impulsa 70 carreras y batea 20 jonrones, quiere ganar los mismos $2 millones. Si bien es cierto, los dos son jugadores de béisbol, los dos prestan servicios en la misma jornada de trabajo, los dos no tienen el mismo rendimiento. Es un ejemplo muy claro. En materia de deportistas es muy fácil determinar el tema de la eficiencia. El problema más grave está en aquellos trabajadores que son más administrativos, o que por el tipo de actividad que realizan para la empresa se diluye un poco el tema de cómo determinar sus niveles de eficiencia. ¿Sí? Entonces ahí, más allá de hablar de productividad, se habla de niveles de eficiencia, inclusive de cumplimiento de metas individuales que se le fijan a esos trabajadores para cumplir eventualmente las metas colectivas. Entonces, es complejo. Yo quise traer a colación esta sentencia porque es una sentencia líder en el tema y que básicamente ha dado pie a las demás decisiones que la sala dicta. O sea, prácticamente cada vez que alguien discute el tema igual salario por igual trabajo, básicamente lo que hacen es buscar el precedente de British Airways y validar si está en el mismo supuesto. Si está en el mismo supuesto, se aplica el precedente. Esta cuarta decisión es una sentencia sobre el pago del salario en moneda extranjera. Es una sentencia del 8 de diciembre del 2021, dictada en el caso de Baker Hughes, la sentencia 12 y 9, donde un grupo de trabajadores suscriben con la empresa un acuerdo que posteriormente los trabajadores reclaman ante tribunales el cumplimiento del mismo acuerdo. Más allá de entrar a debatir cuáles fueron los hechos del caso, creo que lo importante de la decisión no es eso, sino toda la reflexión que hace la sala sobre el pago en moneda extranjera. Comenzando porque el artículo 123 establece que el salario se paga en moneda de curso legal, pero entendiendo que esa moneda de curso legal no está referida al bolívar como moneda de curso legal, sino a la provisión de Truck System. ¿Y por qué lo digo así? Porque la ley anterior no preveía que el salario se pagaba en moneda de curso legal, sino en dinero. Entonces, lo dejaba en un término un poco más amplio que el de moneda de curso legal, donde inclusive algunos sostienen que la Constitución prevé en su artículo 318 que el bolívar es la moneda de curso legal. Si usted se lo lee con detalle, va a ver que lo que dice es que es la unidad monetaria, mientras que la definición del bolívar como moneda de curso legal está en el decreto ley que rige el Banco Central de Venezuela. Asimismo, en esta decisión, la sala habla de que se puede usar una moneda extranjera para pagar el salario o los beneficios laborales, sea bien como moneda de pago o como moneda de cuenta. Para que exista el salario como moneda de pago en moneda extranjera, es indispensable que exista un acuerdo
por escrito entre las partes, así lo ha sostenido la sala de forma reiterada, de que el salario o los beneficios laborales serán pagados única y exclusivamente en moneda extranjera. De no existir ese acuerdo, se va a considerar que la moneda extranjera es moneda de cuenta, con la particularidad que en materia laboral hay una discusión fuerte sobre cuál es la tasa de cambio para usar en caso de obligaciones laborales, porque si nos vemos bien y revisamos con detenimiento las diferentes obligaciones laborales, son obligaciones que se van cumpliendo en la medida que va transcurriendo la relación laboral. El salario inclusive puede ser pagado de forma semanal, en el caso de trabajadores que ganen semanal, se puede pagar de forma quincenal el salario, las vacaciones, bonos vacacionales y utilidades se pagan de forma anual, las horas extras, eh, trabajo en descanso y trabajo de día feriado, si usted es un trabajador que devenga salario semanal, se las van a pagar en la semana, si es un trabajador que gana salario quincenal, se lo van a pagar en el salario que le corresponda en la respectiva quincena. Entonces, no parece claro que se pueda sostener que en el caso que la moneda extranjera sea moneda de cuenta, hay que usar la tasa de cambio del momento en que se cumple con la obligación, como lo señalan las sentencias, cuando condenan al pago de los beneficios. Aquí ocurre que un trabajador que termina su relación de trabajo en el año 2022, la decisión sale en el año 2025, entonces el tribunal termina condenando al patrono a que esa cantidad de dólares o euros o pesos o yuanes deben ser calculados con la tasa de cambio el momento en que se cumpla con la decisión. Entonces, hay una especie de ajuste del valor de la obligación en bolívares. Por eso inclusive la sala dice que cuando hay una discusión de obligaciones de moneda extranjera como moneda de cuenta, no hay ajuste por inflación, porque ya está haciendo una especie de ajuste, pero no pareciera ser justo que esa sea la interpretación que se le debe dar. Tan es así que en la sentencia de Halliburton, la sala de casación social sostuvo que había que convertir la obligación a la tasa de cambio el momento en que terminó la relación laboral para el cálculo de los intereses moratorios. Entonces, si en el caso de Halliburton dijeron eso, ¿por qué en los otros casos no lo han dicho? Eso nace la pregunta. Entonces, yo creo que aquí hay una discusión importante sobre la naturaleza jurídica de las obligaciones laborales, además de entender que el artículo 128 del decreto que rige al Banco Central de Venezuela no está pensado para obligaciones de moneda extranjera, en materia laboral, sino en materia civil y mercantil. Más allá de toda la discusión que existe sobre si se pueden aplicar o no los intereses del Banco Central a las obligaciones de moneda extranjera. Entonces, aquí hay un debate importante, sobre todo que nuestra legislación no fue diseñada ni pensada para las obligaciones laborales en moneda extranjera. Otro tema es cuál es la base de cálculo o el salario de base de cálculo de las utilidades. ¿Por qué? Porque la Sala de Casación Social, en la sentencia del 12 de agosto del 2022, en el caso Bohai Drilling Service, señaló que las vacaciones no son parte del salario normal de base de cálculo de las utilidades. Aquí hay varios temas. Uno, las vacaciones son el pago del salario por no trabajar. O sea, las vacaciones se otorgan a un trabajador para que el trabajador descanse de ese cansancio o agotamiento que sufre con ocasión de la prestación del servicio. Y se le paga durante el descanso la misma cantidad de dinero en principio que devengaría si estuviese prestando servicio. Más o menos eso es lo que ocurre. Obviemos temas de personas que están generando horas extra de forma regular y permanente, ¿no? Imaginemos una persona que sus salarios son unos 10.000 bolívares mensuales fijos, esa persona va a ganar en las vacaciones esos 10.000 bolívares si son 30 días de vacaciones lo que les corresponde. Va a ganar menos o más dependiendo del número de días de vacaciones que le corresponden. Entonces, por allí hay un tema. El segundo tema es que el artículo 131 no establece de ninguna forma que las utilidades se pagan con salario normal, se pagan con salario de vengado y en el salario de vengado debemos de tomar en consideración beneficios tales como eh, horas extras, trabajo en descanso, trabajo en día feriado, el pago de algún bono que haya devengado al trabajador durante el periodo económico que se usa para calcular las utilidades. Entonces, si eso es así,
parece ser que la sala incurre en un error cuando habla de salario normal para el pago de las utilidades, siendo además que el salario normal es lo que devenga el trabajador de forma regular y permanente. El salario devengado no es lo que el trabajador devenga de forma regular y permanente. De hecho, el salario devengado es un salario muy, muy parecido a lo que es el salario integral. Por otra parte, tenemos una decisión sobre el pago de los descansos y los feriados y el salario de base de cálculo para los mismos, donde la sala en la sentencia 450 dictada el 5 de junio del 2017, en el caso Global Express Grand Class, sostiene que las comisiones son salario, que esas comisiones son regulares y permanentes y en consecuencia son salario normal, pero que además esas comisiones configuran lo que el legislador considera que son el salario variable. Cuando una persona devenga un salario variable, esa parte variable del salario va a formar parte de su salario normal a los efectos de los descansos y feriados. Entonces, el patrono tiene que dividir las comisiones entre el número de días hábiles del mes para determinar la base de cálculo de esos descansos y feriados, y esos descansos y feriados, ese valor que obtengas va a tener efectos en beneficios como vacaciones, bono vacacional, utilidades y prestaciones sociales. Aquí la sala lo que hizo fue ratificar su doctrina del caso del laboratorio Behringer, donde estableció un precedente muy importante para los trabajadores que devengan un salario variable, porque se venía viendo una práctica en el mercado laboral venezolano donde no se estaba tomando en consideración la parte variable del salario, como eran las comisiones, para el cálculo de los descansos y feriados, con lo cual, además de que se dejaba de pagar esa parte de los descansos y feriados, se dejaba de pagar el impacto de los descansos y feriados en demás beneficios laborales. Entonces, aquí lo que tenemos es una especie de decisión que ratifica doctrina y que aclara la forma de cálculo del descanso y feriado de personas que devengan un salario variable. Otra decisión es la sentencia de la Clínica Sanatriz del 19 de diciembre del 2024, la 712, donde la sala entra a estudiar cuál es el valor del cesta ticket socialista. Como ustedes saben, el presidente de la República, en una locución presidencial, señaló que él incrementaba el cesta ticket a $40 mensuales, pero nunca dictó el decreto y nunca fue publicado el supuesto decreto en la Gaceta Oficial. Entonces, si las leyes se derogan por otras leyes, no es posible que con una alocución presidencial el valor del cesta ticket pase de 1.000 bolívares mensuales a $40 mensuales. Entonces, mientras en la Constitución y en el Código Civil se establezca que es necesario que una norma sea derogada por otra norma, es decir, una ley es derogada por otra ley y que además se cumpla con el requisito de la publicación en Gaceta Oficial, que mientras eso no ocurra, jurídicamente hablando, debemos sostener que el valor del cesta ticket son 1.000 bolívares y no los $40. Pero más allá de lo jurídico, creo que es importante tomar en consideración lo que es el objeto de la ley que regula el cesta ticket socialista, donde en esa ley se prevé que el beneficio del cestatique socialista tiene como objeto otorgar una comida balanceada al trabajador. Y si usted divide 1.000 bolívares entre 30 o $40 entre 30 días, va a obtener un valor que no permite que ese trabajador obtenga una comida balanceada. Entonces, si el trabajador con ese valor no obtiene una comida balanceada, parece que lo correcto es ajustar el valor del beneficio o tomar algún tipo de medida correctiva que permita que se cumpla con el objeto de la ley o que redefinamos lo que es el ingreso de los trabajadores, pero no que el beneficio van a ser $40 o 1.000 bolívares. Por allí no va la discusión va en cumplir, cómo cumplir con el objeto de la ley o cómo hacer una reforma que permita que el ingreso de los trabajadores los lleve a tener una mejor calidad de vida y garantizar el poder adquisitivo de esos trabajadores. Obviamente, con una reforma legislativa no es suficiente, se necesita un diseño de políticas macroeconómicas que permitan que cambien algunas variables económicas del país para que eso en su conjunto permita mejorar
las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Para cerrar, he traído una sentencia donde se toca el tema de beneficios no salariales. Como lo saben, los beneficios no salariales están previstos en el artículo 105 del decreto ley. En principio son taxativos, deben guardar proporcionalidad, deben tener una intencionalidad determinada, no se pueden salir en principio de lo previsto en el decreto ley y en el reglamento. Si se salen, existe el riesgo para el patrono que ese beneficio que se otorga se considere salario, en consecuencia con impacto en base de cálculo de beneficios laborales. Sin embargo, a pesar de la regulación laboral venezolana, a pesar de la historia que existe en la discusión de salario en Venezuela, vemos cómo la sala en la decisión 99 del 31 de marzo del 2025, en el caso Servicio Panamericano de Protección, consideró que un pago por ayuda de transporte, que es algo muy similar a un bono transporte, no tiene carácter salarial porque la intención del patrono no era otorgar un pago como contraprestación por el servicio que presta el trabajador, sino con ocasión de la contratación laboral. Aquí creo que nos tendríamos que ir a la primera decisión de la que hablamos, donde la sala considera, en el caso de Taco Taco, que un concepto será salarial siempre y cuando tenga la intención de retribuir la prestación de servicio. Si no tiene la intención de retribuir, no será salarial, que parece ser esa la idea aquí de la sala en esta decisión, más allá que en el caso del tiempo de viaje algunos consideran que debe ser entendido como salario cuando es pagado, cuando no es imputado a la jornada de trabajo, como está establecido en el decreto ley. Pero además, esta es una sentencia que deja un sabor de boca un poco extraño a los que les gusta la historia del derecho al trabajo, sobre todo cuando una de las grandes discusiones de la reforma realizada por la tripartita del año 97 fue salarizar los bonos, recomponer el salario en ese momento para mejorar el ingreso de los trabajadores. Entonces, si ya habíamos discutido esto hace casi 30 años atrás, ¿cómo es que hoy en día tenemos esto? Bueno, sencillo. Hay unos temas que son del momento. Este es un pago que se da en medio de, o mejor acuerdo, que se firma en medio de lo que es la crisis del año 2018, todo el tema de la hiperinflación que afectó profundamente a las partes de la relación laboral, que puso en riesgo a la fuente de empleo y con ocasión de esa situación las partes llegaron a ese acuerdo de dar ese pago. No debemos olvidar que inclusive posterior a esa crisis existió la crisis de los hidrocarburos, donde era muy difícil conseguir combustible y entonces las empresas tenían que encontrar la forma de poder ayudar a sus trabajadores a llegar al trabajo. Después de eso, inclusive tuvimos la crisis sanitaria del COVID-19 y las empresas tuvieron que revisar sus esquemas de compensación para ver qué podían dar y garantizar la seguridad y salud y vida de sus trabajadores. Entonces, no creo que podamos analizar los paquetes de compensación que se diseñaron en Venezuela entre el año 2018 y el año 2024, alejados de lo que fue ese entorno económico y social e histórico que se vivió. O sea, hacer el análisis de si un beneficio es salario o no, sin tomar en cuenta el entorno en el que se tuvo que otorgar ese beneficio, conlleva una interpretación equivocada de la ley. Creo que hay que estudiar mucho el análisis económico del derecho, las diferentes variables que giran en torno a las relaciones laborales, porque más allá que algunos sostengan que el trabajo es un hecho social, es netamente un hecho económico y al tener tanta influencia económica conlleva a que varíe la interpretación con el tiempo de las normas laborales. El derecho no puede ser pensado, el derecho del trabajo, como que está escrito en piedra. Entonces, en verdad que los llamo a la reflexión y a entender el tema del salario mucho más allá de lo que están en las decisiones, de lo que está en la legislación y de lo que se dice en la doctrina. Hay que ir un poquito más allá. Por eso, muchas gracias por su atención.
De nuevo reitero mi agradecimiento con la profesora Jacqueline Richter por la invitación a dar esta clase con ella sobre la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia en materia de salario, donde hemos hecho unas grandes highlights.